2017. El rap no es un cuento de hadas, no te columpies, cuenta la verdad. Si no Donald Trump te bombardeará, al igual que no se crea que soy Casey, yo el auténtico y el creador del trap, Señor presidente, aún no ha salido de su boca públicamente que tengo el mismo derecho a gobernar el país que el rey, que ni lo hace, le dejo hacer a usted, señor Rajoy. El rey que tenemos se lo saluda, peculiarmente por cierto, e irán en algunas naciones. Tócate los cojones, eso se le da bien a Felipe VI. Azul significa ley, de acuerdo, que va antes que el mover el dinero de Podemos, por encima de la medicación de Ciudadanos, pero por encima del amor del PSOE, no me jodas. España, que es una ley corrupta, se impone ante la mía y ni se tiene en cuenta el calor como idioma. Los austrianos hemos tragado mucho y queremos cobrarnos hasta el último real. Los austrianos hemos tragado mucho y queremos cobrarnos hasta el último real. Por donde paso dejo huella, contigo a la hoguera, pero no a cocinarte, sino a hacer una reunión a tu estilo, a lo indio, porque yo también peco de ello. Tú por tonto, yo por la mierda que se fumaban. El único reparo que me meto una pipa por la nariz, recargada de opio y de un suplido, me las crustan en el cerebro, pero es un pedo célebre. Por lo menos yo le echaría cojones, señor presidente. No cuentes cosas que no has vivido para hacerte el chulo o el mafia. Señor presidente, pues yo fui el primero que delató a Paco Sanz, y eso que se disfrazó de cordero. Ahora ya sí se ha curado el disfraz, es un auténtico cordero pero degollado. Orgullo gitano por las venas 100%, gitano es pureza, eso no lo puede decir cualquiera, pero mi dinastía no es algo simplón. Han hecho que imperios ardan, reyes se arrodillen. Yo con mi subconsciente queremos una tía con el polvo de las de Oriente, que sea ardiente más que el mes de abril, que sea febril, que quiera echar un polvo multiplicado por 10.000. Se acabó hacer el imbécil. Voy a coger lo que se me otorgó de nacimiento, con mis genes y mi dinastía de revolucionar a los borbones, pues yo llevo mejor los pantalones. Rajoy, ¿eres escocés? Si lo eres lo entenderíamos, si no por eso la chupas al rey, que no tiene en cuenta mi ley. Soy de la pureza, vengo del bajada del Olimpo y los cielos. Sé que son temerosos de Dios, sé que me temen cuando inhalo agua pura, que las barreras solo las pongo yo, y que si no fuese por mi subconsciente podría haber creado ya una explosión del nivel del Big Bang. No teman por las bombas nucleares americanas, va en contra mía por los puedo amenazar a mis contrarios con mi aliado Donald Trump. El ordenador más potente del mundo está conectado a mi subconsciente, incluso lo digo a veces, es como un narrador. No estoy loco ni digo voces raras, pero a esta altura que no creemos en la telepatía. Pido se ponga siempre en mi lugar cuando expresen cosas sin envergadura, y que los que estén cachondas vengan a mi cama. Digo, bromita, por lo del estrés, el asunto. Yo sé que me oye lo que pienso, por lo menos cuando me drogo. Yo diría que me oye todo el globo. Sé que veis por mis ojos, sé que hay cámaras que no veo, y todo gracias a mi chakra. Cuando tomo agua pura, ese chakra me hace comunicarme desde una voz aterradora infernal hasta Afrodita. Siento muchísimo poder en mi interior. He tomado agua pura en un bus. Una voz me dijo que solo me quedaba poseer una vida para conseguirlo todo en la vida, y se llenó literalmente todo el bus de azufre y demás cosas que me han ido pasando. Es como soñar, solo recuerdas los cachitos de lo vivido, pero es peligroso, no lo hagan por favor. Espero que enfrentarse a un oso receloso, mafioso, sé del asunto y punto. Oscuro, no estoy loco, como muchos sería que tengo muchísima imaginación. Son cosas como las que he vivido, las que cuento, o no era lo principal del cuento, aunque sea una blasfemia llamar al rap cuento, pero la mayoría de raperos que cuentan sus hazañas, con el cuento de hadas. Hubieras vivido desde los 13 pasando porros, crema chicha, grifa y hueva, y como no, ponen doble H y burbujeante. Cada día me camello una placa 200 gramos, claro que era el más popular del instituto, dicho por todos.
pero no era por eso, sino por mi estilo y mi físico, así que me cogían a mí, pero el negocio estaba en dos bares principalmente, aunque había más. Era el que la momia, se podía fumar porros dentro legalmente, incluso los fines de semana hacían chilao, alfombras gordas para sentarse a fumar en el suelo, había que descalzarse, como 3 años después la ciudad nunca duerme de Geisio, pero entonces yo no plaqueaba sino pasaba 25 en 25 grametes, era más cómodo pero ganaba poco porque todos eran colegas, éramos 100 y pico de pose y el coronas, nos hacíamos llamar la CEP con estilo propio, nos juntábamos en el Residencial del Paraíso, donde tenía el Pazo W, y allí fue donde lo puso a comercializar mi cassette y yo. Total que yo me llamé así porque cuando inhalo agua pura a veces no recuerdo cosas y así me daría pistas para recordármelo. Puesto de sobrenombre KCO para acordarme de que el cassette era mío, porque cuando inhalo agua pura a veces no recuerdo, lo he hecho, pero esto me acordaba y aún así le hice que él lo escribiese KCO para pero acordarme de que era mi cassette. ¿Qué pasó? Que la música se oía, era la mía y él no daba la talla, Total, que fue a cantar él en un concierto, mi cassette quedó fatal, se le rieron y tengo una hipótesis de por qué ahora suena tan fresco. Yo creo que he ecualizado el micro con mi cassette para que suene 100% guapo, pero bueno, yo soy la cuna del rap y con eso me tranquilizo. 14 años después creé el trap, no paro, y al que no se lo crea que le bombardeé Donald Trump, no paro, y al que no se lo crea que le bombardeé Donald Trump.